¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Mira, desde ya quiero comenzar agradeciéndole al gran Cunia Estudios que presenta este nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros, y le queremos agradecer a todos y cada uno de los que siempre están siguiendo el podcast, de los que comentan en las redes sociales, de los que siempre nos están apoyando en todas y cada una de las intervenciones junto a los chicos. Como ya ven a mi izquierda, pero me imagino que en sector político estamos no a la izquierda, pero está junto con nosotros un gran joven vicepresidente de las nuevas generaciones de la UDI, es estudiante de Derecho de la Universidad Católica, nada más y nada menos está junto con nosotros Alonso Rivera. Bienvenidos, Jóvenes Politiqueros. Muchas gracias por la invitación, Christopher, y feliz de estar en este espacio. Feliz. Vamos con todo hoy día, ¿no? Vamos con todo. Y hoy día se viene un programazo, así que los invitamos a que puedan compartir, darle like y estar atentos al siguiente invitado. Está junto con nosotros filósofo, candidato a diputado por el Distrito 9, militante del Partido Popular. Y mire, fíjense este datazo, yo se lo comentaba en el principio del programa. Traductor de la primera traducción chilena del Manifiesto Comunista, está nada más y nada menos, y repite el plato, Roberto Lobos. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muchas gracias nuevamente acá, intentando discutir sobre el panorama político nacional que se nos viene y que tiene una relevancia que todos los que están oyendo seguramente están por eso. Hoy día vamos con mucho tema y va a ser muy relevante, pero también para sumarse al panel el día de hoy está junto con nosotros candidato a diputado por el Distrito 11, independiente por el Partido Humanista, abogado y director del medio Revista del Frente, nada más y nada menos que Nicolás Romero junto a nosotros. Te damos la bienvenida, Jóvenes Politiqueros. Muchas gracias, Christopher, acá atento a la jugada, muchas gracias por la invitación. Y mira, a mí generalmente me toca estar en paneles donde yo soy el más joven, y ahora poder debatir con la derecha más joven me interesa para que podamos ahí medir el filo de nuestro argumento. Así que muchas gracias por la invitación, compañeros. Excelente, y aquí desde ya se dice libertad absoluta para que digan lo que sea, defiendan a sus candidatos o atáquenlo como ustedes quieran. Hay una libertad en Jóvenes Politiqueros que se valora, y también para los que están comentando en redes sociales. Comenzamos con los temas. La verdad es que hay mucho tema que tocar, pero quisimos dividirlo en los dos grandes temas que se están poniendo en juego en esta campaña. Y uno dice relación con la presidencial y el otro con el futuro Congreso. Tenemos a dos candidatos a diputados acá que puede llegar a ser que estén representando a la izquierda en el Congreso. Y en ese sentido quiero partir preguntándole, esta semana, el día domingo, hubo debate presidencial. Ya estamos en una etapa en donde ya desde el día sábado ya no se pueden más viralizar encuestas, ¿cierto? O sea, ya estamos en la etapa final, en la recta final de lo que vendría siendo saber quién va a llegar a la moneda. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo han visto a sus candidatos? ¿Y qué opinión tienen en referencia a aquello, Alonso? Sí, ayer, el domingo pasado, vimos el debate presidencial donde Janet Jara intentó copiarle un poco el outfit a Evelyn Matei, pero siempre la Evelyn imponiendo originalidad y moda. Pero es cierto, como tú decías, entramos en una etapa ya más o menos final de lo que fueron estas elecciones presidenciales. Ya queda casi lo último. Estamos cansados, acá hay dos candidatos, así que asumo que deben estar agotados de tanto recorrer y conversar con la gente. Desearles mucho éxito, por cierto. Pero entramos en una etapa en la que yo creo que los chilenos se empiezan a preguntar qué es lo que mejor les hace a ellos y quién en definitiva les puede resolver los problemas. Más allá de la encuesta, que si quieren felices hablamos de la encuesta, pero más allá de la encuesta, más allá de cualquier consideración personal que uno pueda tener por los candidatos, la verdad es que si uno mira Chile hoy día, no hay un Chile con esperanza, no hay un Chile con ganas de salir adelante. Hay un Chile cansado, hay un Chile agotado de falsas promesas, agotados de que las transformaciones estructurales, la verdad lo único estructural que trajo fue más delincuencia, más inseguridad, crisis en la educación. Cuando venía para acá, la educación a mí es un tema que me apasiona mucho, y ha pasado desapercibido la gestión del ministro Cataldo un poco en educación. Yo creo que es una de las grandes falencias para un gobierno que nació de las movilizaciones estudiantiles. Eso, en eso dice relación también con las primeras banderas que levanta el Frente Amplio. O sea, a propósito, además de la entrevista que le hicieron a la rectora de la Universidad de Chile, que ella sentía orgullo de que ella los conoció en los patios y no sé qué, y de cantar lo que ha sido el gobierno, la verdad es que yo creo que ha sido bastante lejano de cómo inició. Y uno también lo puede ver en las expresiones de Eduardo Ortega en el debate, ¿no es cierto? Que más bien él cree que es un tipo de democracia cristiana el gobierno que
que es lamentable. Pero yo creo que hoy día entramos en una etapa final y yo estoy absolutamente convencido de que vamos a pasar a segunda vuelta con Evelyn Matei. Mira, absolutamente convencido de que pasa Evelyn Matei a segunda vuelta. Nicolás Romero. Ya, gracias por el espacio. Bueno, primero comentarles que yo creo que tenemos que aprovechar las preguntas para poder profundizar, ¿verdad? Sobre las visiones de mundo que se le presentan a la sociedad y los diagnósticos sobre qué es lo que está ocurriendo en el país. Algo comentaba ahí el primer panelista. Miren, yo les voy a ser bien sincero, o sea, si es que las tendencias que están en juego siguen corriendo, digamos, va a ganar la derecha. Eso yo creo que es evidente y entonces no me quiero agotar en reafirmar lo que ustedes quieren que yo reafirme. Pero la elección no está dada, menos en un escenario de segunda vuelta. Recordemos que en la elección anterior nadie pensaba que iba a ser Gabriel Boric y más bien Gabriel Boric le gana a José Antonio Kast porque lo que se impone en segunda vuelta es un escenario de todos contra Kast, digamos. Y el todos contra Kast fue capaz de articular una mayoría que fue superior al voto que movilizó la derecha. Eso es un escenario que no habría que descartar hoy y va a depender de cómo ocurra la elección de aquí en más. Me parece que quedan 20 días de campaña para la primera vuelta. Sí. Yo creo que ahora sí se empieza a jugar y ahí quería muy muy brevemente comentar cuestiones que a mí me parecen más centrales. Creo que hay muchos cachetazos de payaso en todo este tema. Creo que para mí el tema central es que en Chile hay un modelo económico que está agotado. Hay un modelo económico que en más de 10 años nos genera tasas de crecimiento y estamos en un escenario, y con esto voy cerrando la idea, en donde el mundo está cambiando aceleradamente y yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el sector político que tiene mejores condiciones para poder captar inversión extranjera en Chile? Hoy, ¿verdad? Lo digo porque el discurso predominante de la derecha hoy es que las relaciones internacionales hay que llevarlas de manera ideológica. Como dice Milei, hay que estar con los defensores de la libertad y hay que atacar al resto, ¿verdad? Porque están en contra de la libertad, son dictaduras como Venezuela. Y yo creo que esa forma de llevar las relaciones internacionales no es la adecuada para el país, porque en un momento donde el mundo está cambiando, donde el stock de capital, o sea, las posibilidades que tiene Chile hoy de que haya inversión extranjera, discúlpenme, no está en Estados Unidos. Estados Unidos no está invirtiendo, digamos. No está en Europa, está en China, en la India, está en una serie de países que hoy más bien están apostando por una política de relación internacional que sea en torno a intereses, como dice Chile, relaciones ganar-ganar y no en torno a relaciones ideológicas, ¿verdad? Porque ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ahora tú mencionaste a ciertas dictaduras, entonces ¿tendríamos que abrirnos de igual forma a negociar, por ejemplo, con dictaduras? ¿O? Es que imagínate lo que le pasa a Milei. Milei llega y dice la dictadura china y después tiene que ir a pedirle al presidente China que le renueve un préstamo, ¿verdad? Y tiene que decir, no, en verdad no era la dictadura china que había en China. Entonces, mira, nosotros somos un país pequeño. Entonces, si yo cuando soy un país pequeño empiezo a politizar mis relaciones internacionales, eso te puede servir para la galería, pero eso va a afectar en la posibilidad que tú tienes de captar inversión extranjera y eso es un hecho objetivo. Y no tiene que ver con que nosotros seamos de izquierda o que seamos de derecha, tiene que ver con que somos un país pequeño. No tenemos capacidad real de poder imponer nuestras condiciones geopolíticas a otro como si lo tiene Brasil o como si lo tiene China o como si lo tiene Estados Unidos. Eso es lo que yo digo. La gran discusión sobre Venezuela que tuvimos también con Roberto en el programa pasado. Roberto, ¿cómo ves la presidencial? Me interesa hablar sobre la encuesta y sobre todo también sobre el debate que tuvimos el domingo pasado, pero quiero tocar acá el tema justamente de la inversión y la política internacional. Me parece que es importante discutir sobre que las relaciones económicas mantengan ciertos lineamientos soberanos. Matei dijo hay que abrirse a todo el mundo, no tanto a China como a Estados Unidos, porque tiene gran tecnología y no sin especificar para qué lo utilizaría. Me parece que es relevante tener claro que ese vínculo económico tiene que mantener lineamientos soberanos y no caer en lo que pasaba en Argentina, por ejemplo, donde el préstamo económico que realiza el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump interfiere políticamente en la política electoral de un país, en la que se coerciona el préstamo a si hay continuidad o no continuidad de un gobierno. Me parece que eso es grave. Con respecto al debate, yo creo que estuvo poco interés, lo vi con mucho menos fuerza que el que vimos anteriormente con el de TVN. Creo que el diseño del programa no permitía discusión y profundidad sobre diversos temas, ¿no? Al priorizar solamente la agenda migratoria, la agenda de seguridad, se pierden un montón de otras discusiones que me parece que son relevantes. ¿Qué discusiones deberían haber estado quizás en el debate presidencial?
Para mí es importante haberle dado más tiempo a salud, haberle dado más tiempo a educación, pero sobre todo a debate de ideas. Yo creo que hay que entender que la discusión programática tiene una limitación, ¿no? Las discusiones, los programas que se presentan para las presidenciales no son programas que realmente uno pueda decir son aplicables en los gobiernos de 4 años, son medianamente lineamientos que orientan, ¿no?, qué tipo de país uno quiere, pero cuando uno va a hacer análisis histórico los últimos 30 años se da cuenta que lo que las propuestas programáticas de los distintos gobiernos raramente se logran porque no tenemos un sistema, ¿no? Porque tenemos un sistema democrático parlamentario, ¿no?, polarizado y además una constitución que imposibilita grandes transformaciones. Entonces, dentro de los marcos del posibilismo, no salimos mucho más allá de lo que se puede hacer dentro de este marco legal. Entonces, yo creo que eso también es un tema. Y me preocupa a mí sobremanera, ¿no?, esto que te decías tú, que no vamos a tener nuevamente nociones más de encuestas de cara al gobierno, a lo que viene. Me preocupa porque, si bien queda sumamente claro que Janet Jara va a ser quien gane las primarias, vamos a tener que salir a convencer a gente que posiblemente vote por la derecha en esta primera vuelta para poder ser gobierno, y eso me preocupa porque quiere decir que hay que darle pie a un relato épico y volcar la militancia al convencimiento ideológico y no solamente al tema de las promesas, porque yo creo que Chile está sumamente cansado de las promesas que no se cumplen. Entiendo. Yo creo que aquí hay dos posturas y creo que ambos votan por Jara, por lo que tengo entendido, ¿no? Están apoyando la candidatura de Janet Jara. Yo voto a Janet Jara. Yo no. No, ya, perfecto. Matei, y bueno, y en mi caso el Partido Republicano, estoy con José Antonio Kast. El punto es el siguiente: yo creo que, si bien es cierto, está la discusión internacional después del triunfazo que se llevó Milei en las elecciones parlamentarias, yo creo que comenzar a mirar las problemáticas que se supone que debiesen o que hay en Argentina. Yo creo que nos debiésemos quizás enfocar por lo menos lo que está pasando en Chile, que a mí me parece brutal. El tema del debate, tú decías, por ejemplo, el tema del debate de ideas. ¿Tienen credibilidad ciertos candidatos como para proponer o para decir lo que creen? Porque, por ejemplo, a mí me pasa con Janet Jara, que yo le pregunto a todos quienes estamos acá, ¿en qué cree Janet Jara? Porque Janet Jara, por un lado, es la candidata comunista que desde los 14 años está militando en el Partido Comunista, y por otro lado, es la candidata que en su momento se pensó que iba a salir del Partido Comunista para poder tener digamos, abrir el espectro de votos. Exactamente. Por un lado, es la candidata que fue parte del gobierno, de uno de los peores gobiernos para mí del regreso a la democracia, sobre todo en materia de seguridad, y por el otro lado nos dice que ese gobierno, del cual ella participó, no tenía un enfoque en la seguridad y que su gobierno sí lo va a tener. Entonces, me pasa que hay mucha contradicción con Janet Jara. No sé cómo lo ven ustedes, no sé cómo lo ve aquí el sector de Chile Vamos, pero en particular, por lo menos yo no le creo nada a Janet Jara. No, yo creo que la verdad estos camaleones políticos son una de las peores cosas que nos puedan haber pasado. Lo mismo pasó un poco con Gabriel Boric, ¿no? El candidato, el diputado, el candidato y el presidente son 3 personas totalmente distintas. Y yo la verdad es que a Janet Jara no puedo creerle más que es buena para la cumbia. Lo único que le puedo creer de lo que ella dice, porque, a ver, ella apenas gana la primaria y gana por distintas razones, porque Frente Amplio dejó solo a Winter, porque Carolina Toa no pudo despegar, porque votó poca gente, más allá de las razones de las que hoy día tienen a la Janet Jara de candidata. Gana una primaria con un programa de gobierno de 7 páginas que primero decía lo de la nacionalización, que después no lo decía, que después decía esta cuestión, pero después no lo decía, que estuvo peleando con José Antonio en el debate de las salmoneras, creo que después uno que hubo de minería acá en la UC de San Joaquín. Entonces la verdad yo creo que Janet Jara se vio entrampada en gran parte de su campaña en definir qué es Janet Jara, en si es que le va a hacer a Lautaro Carmona caso o le va a hacer a Quiroga caso, si le va a hacer caso a Janet Jara o le va a hacer caso a la ministra Jara. Entonces el debate el domingo ella decía, bueno, la última decisión la voy a tener yo, pero si somos honestos intelectualmente, sabemos que los comunistas la última palabra no la tiene un militante comunista. De la disciplina del no Partido la tiene. Comunista. Si hay algo que yo podría decir que es una virtud, que tiene una orgánica muy funcional.
Y a mí me cuesta creerle que ella va a ser finalmente la que tome la decisión. O sea, no las tomó en los 3 años que fue ministra. O sea, el otro día estábamos en una actividad con la Evelyn que había más de 250 personas y ella dijo como, en esta sala hay más personas de los empleos que creó Janet Jara en un año. Esa es la realidad de Janet Jara. Es brutal el tema también de la creación de empleo. ¿Tiene credibilidad Janet Jara, Nicolás? Como por lo menos para lo que lo plantea. Miren, yo voy a hacer, permítanme un ejercicio, que esto no lo van a escuchar en otro lado. Yo voy a hacer una defensa comunista, yo no soy militante comunista. Espérate, no me quedó claro si votaba yo o no por ella, no escuché esa parte. No, voy a votar en segunda vuelta por ella, de todas maneras, digamos. Pero un poco explicarme, o sea, mi esfuerzo es este. Si es que el mundo progresista concentra su esfuerzo en que gane Janet Jara en primera vuelta y Janet Jara en primera vuelta no obtiene el 35%, en la práctica la elección ya está resuelta porque el resto de la derecha va a sacar más de un 50%. Entonces yo he dicho desde el día cero de que acá no solo le tiene que ir bien a Janet Jara, sino que entre Marco Enrico Minamis, Mike Nichols, Artés, tienen que sacar una votación que sea traspasable. Entonces por eso mi esfuerzo siempre ha sido tratar de fortalecer diversas expresiones, porque nosotros tenemos un enemigo claro, que es la derecha que viene con una política de recorte, y nosotros frente a eso tenemos que articularnos, digamos. Pero dicho eso, quiero hacer como les decía, una defensa comunista de Janet Jara, que no la hace ella, digamos, pero la quiero hacer yo. ¿Por qué Janet Jara? Chile necesita, para retomar la senda del crecimiento, necesita tomar buenas decisiones de política internacional. Por ejemplo, Janet Jara, a diferencia, y ha hecho un punto ahí con el gobierno de Gabriel Boric, ella sí está por una política de industrialización del litio. Una diferencia clara con la derecha es que a la derecha le gusta Europa, le gusta los países del primer mundo, que todos industrializan, ¿verdad? Estados Unidos industrializa de manera selectiva lo que produce, pero la derecha acá, los compañeros me podrán rebatir esto, ellos creen de que a Chile no le conviene industrializar el litio, por ejemplo. Y yo les quería hacer un breve comentario. China ganó la batalla de la electromovilidad en el mundo. O sea, hoy los autos eléctricos se están construyendo en China y no lo está construyendo Elon Musk. Pregunten cuántos autos vendió el mes pasado Elon Musk en Europa. Y Chile, y por otro lado, buena parte de esos autos se empiezan a ensamblar en Brasil. Bueno, Chile podría estar produciendo baterías de litio y incorporarse a una cadena de valor y agregar un valor no solo de la renta, de la explotación y la venta del litio en este caso y del cobre, sino que nosotros queremos industrializar. Queremos industrializar no para consumir nosotros, sino que queremos industrializar para exportar, o sea, mantener la orientación de una política de exportación, pero de que lo que nosotros exportemos no solo sea piedra, sino que sea valor. Yo creo que ahí hay una diferencia y yo creo que ahí Janet Jara tiene muchísimas mejores condiciones que cualquier representante de la derecha para avanzar en una política de industrialización del litio, por ejemplo. Yo en ese sentido la defendería. No sé si ella estaría estaría de acuerdo con esta defensa que yo le hago. ¿Podemos saber quizás por qué motivo tú no votas por Janet Jara? Siendo la candidata del oficialismo, siendo la candidata que ganó las primarias, una primaria que costó una no menor cantidad de dinero. ¿Por qué hay alguna razón en particular que te hace no votar por Janet Jara? Mira, a mí lo que pasa con Janet Jara es que yo creo que Janet Jara está cometiendo el mismo error del Frente Amplio y este gobierno, que es que viene a la derecha, instala un relato. Uno en política siempre tiene que entender de que el otro te quiere instalar su relato, digamos. Y ellos lo que han hecho es ceder al relato de la derecha. Entonces cedieron y ahora los mapuches son terroristas y hay que militarizarlos, ¿cachai? Ahora la derecha no dice eso. Esas son ideas de derecha. Y ellos, que los mapuches son terroristas. Y ellos lo han... No, pero ustedes han hecho una asimilación brutal entre violencia, movimiento social, terrorismo. Quizás es bueno dejar claro los términos. O sea, yo no he escuchado a ningún candidato de derecha diciendo que los mapuches son terroristas. Yo a varios. ¿Hay alguna declaración en particular? A varios. Bueno, sin filtro, por ejemplo. Todos los días lo dicen. No sé. No, pero tú hablaste de los candidatos presidenciales. No sé. Bueno, yo creo que... Bueno, no me quiero entrar en ese punto, pero a lo que voy yo, es bueno precisar. Y en todo estamos de acuerdo, es que este gobierno en temas centrales ha cedido al relato de la derecha. Y yo creo que eso es un error político, y yo creo que Janet Jara en muchos puntos cede al relato de la derecha, por ejemplo, caer en este jueguito de que la dictadura venezolana, o sea, nuevamente... Ha tenido un cambio de discurso y... Aparte, se enreda, ¿cachai? Sí. Se enreda. Ya, entonces, la cubana también. Y volver sobre politizar las relaciones internacionales. Creo que es un error, digo. Robert. Se tocaron varios temas, pero quiero acercarme a 3 aristas. La primera tiene que ver con lo que plantea acá recién el compañero. En el debate se discutió mucho sobre cómo reducir el gasto del Estado y muy poco sobre cómo generar recursos. Y yo creo que ese ahí es importante, ¿no? Poder discutir y que va a ser una tarea del futuro Congreso, y seguramente si nosotros somos parte del nuevo Parlamento estará en discusión.
cómo generamos inversión y cómo generamos también crecimiento industrial y consumo interno, que tocaba ahí recién, que para mí es un tema que yo no hubiera sacado del programa inicial de Janet Jara. ¿Tú apuestas por el recorte del Estado, por rebajar, digamos, la cantidad de funcionarios públicos, por ejemplo, o la cantidad de recursos en lo que respecta a lo que se menciona? Depende del tema. Por ejemplo, yo sí estaría a favor de reducir el salario de los parlamentarios, por ejemplo, Ya. que es una disminución de gasto público. Ya. Ahora en otros la ampliaría. Por eso creo que depende de la eficiencia y la eficacia que uno pueda identificar en cada una de las funciones del Estado. Pues yo no creo en la reducción del Estado como principio, como si lo plantean algunos teóricos de derecha más de origen libertario. Yo creo que es necesario mantener un Estado fuerte en términos de institucionalidad y en términos de aparato, y no así el Estado en términos represivos, ¿no? El marxismo tiene una posición ambivalente con respecto a eso, porque identifica que dentro de un Estado siempre hay dos Estados. Esa es la posición de Lenin con respecto al Estado en el que vivimos y demás, Estado democrático, burgués, etcétera. La segunda idea, que tiene que ver con el tema de la defensa ideológica que uno podría establecer con respecto a la candidatura de Janet Jara, yo creo que ella tiene sumamente claro su posición, ¿no? Es ser un gobierno para todos los chilenos. Yo creo que eso no alcanza. No alcanza porque ya han habido posiciones con respecto a eso, el discurso de la concertación, pero no responde a las problemáticas concretas de los sectores populares. Si es que no se baja a medidas concretas, pero no solamente a promesas, sino a una militancia con épica y mística que logre contener, ¿no?, el espíritu político del sector popular, que yo creo que está en manos de la derecha. Yo creo que eso es problemático, porque vamos camino a una derrota electoral en segunda vuelta si es que no empezamos a conquistar, ¿no?, las conciencias y la subjetividad de los sectores populares. Y la tercera, que quiero cerrar con esto, yo creo que es mucho más un gobierno camaleónico, una candidatura camaleónica, la de Evelyn Matei, que estuvo a favor de la dictadura y que hoy habla de tratar de apuntar a unidad nacional, que la posición de Janet Jara con respecto a sus posiciones como militante de PC y como militante de una presidenta para todo Chile, donde ha marcado claramente cuál es la diferencia entre un rol de Estado y un rol de militante. Me gustaría ahí conocer quizás la postura en base a la interpelación con Evelyn Matei, pero sí dejar en claro como el punto de vista dentro del concepto de lo que estábamos conversando por el tema del terrorismo. Yo no creo, en base a ciertos conceptos que yo creo que hay que ir dejando claro, no creo que la derecha piense que los mapuches son terroristas. Yo creo que la derecha ha levantado un discurso que se ha venido estableciendo hace mucho tiempo de inseguridad que sobrepasa tal punto en que en Chile hay terrorismo, y ahí yo creo que los casos son claros. Está el de Hugo Albornoz el 2012, tenemos el de los Luxemburgo Macay, el de Mariano Guzmán, el de Sonia Margarita, el de una serie de casos que se han venido dando, sin ir más lejos, Juan Barrios, en la creación de una ley producto de un caso de terrorismo, en donde efectivamente hemos visto que hay diversas amenazas en contra de fiscales, en contra de alcaldes, y yo creo que eso nos tiene que llevar a preocuparnos por aquello. Y ahí discrepo con el punto de vista de pensar de que la derecha se está levantando el discurso para creer que los mapuches son terroristas. Yo no estoy de acuerdo, de hecho no lo he escuchado en la derecha, y si hay alguien que lo ha dicho, bueno, no estoy de acuerdo con aquello. Pero efectivamente yo creo que tiene más que ver con levantar un discurso en contra de los terroristas que sí existen en Chile. Yo discrepo con eso. Yo creo que no hay terrorismo, sí acciones terroristas, que no es lo mismo. Es la diferencia entre la violación de derechos humanos y la violación de derechos humanos sistemáticos. No creo que hayan grupos organizados en estos momentos que tengan como programa fomentar el terrorismo en Chile. Pero sí concuerdo con que han habido acciones que se pueden enmarcar dentro de ese marco, también promovidas también por el Estado, ¿no? Alonso. Harto que decir un poco, porque fue bien trastocada la Evelyn, pero mira, yo me quiero sumar un poco a lo que decía Christopher. Nosotros, por lo menos desde las juventudes de la UDI, nunca hemos pensado que los mapuches son terroristas. De hecho, tenemos una fuerte base de las nuevas generaciones de la UDI en la región de la Araucanía. De hecho, estuvimos hace poquito ahí y pasamos también hace poco cuando fuimos a los trabajos de invierno en la región de la Araucanía, y tenemos un tremendo candidato como Eduardo Gretón en la Araucanía. Y a propósito de Eduardo Gretón, el otro día nos contaba, yo creo que más que los terroristas, nosotros lo que nos indigna es la indolencia de la izquierda con las víctimas de la Araucanía. Eso a mí me indigna profundamente. Recuerdo para la primera convención,
que se le negó un minuto de silencio a un agricultor o campesino que fue literalmente asesinado por los terroristas de la Araucanía y lo rechazaron. Un minuto de silencio. Entonces, más allá del gesto, más allá de la cuestión, esa es la izquierda que yo creo que hoy día está no dormida. Yo creo que hoy día está disfrazada por Janet Jara. Yo no me creo un pro que el octubrismo terminó, que yo no me compro esas cosas. Yo creo que esa izquierda todavía está presente en el país, disfrazada de una Janet Jara, Michelle Bachelet, que está haciendo como... Me acuerdo que José Antonio le decía a la presidenta Bachelet que era como una sandía, ¿no? Verde por fuera, roja por dentro. Pero y respecto a lo de la Evelyn, mira, a mí me indigna también... Hay una contradicción en base a lo que dice Roberto de parte del discurso de... No, es que por eso para allá voy. O sea, a mí me indigna profundamente que haya una izquierda que hace puntos políticos, presenta proyectos políticos, enarbola un discurso político en base a dictadores que están muertos, pero que es tibia en condenar a dictadores que están vivos, que no nos quedan tan lejos, nos quedan acá cerquita. Entonces, a mí me molesta porque yo no tengo nada que ver con la generación que me antecedió, no tengo nada que ver con lo que hicieron o hizo algún militante o no militante de la UDI, y no tengo nada que ver tampoco con esa visión de la historia. Cada uno pondrá a tener su opinión, pero creo que aquí hay que quedarse con la sincera carta que mandó Evelyn Matei al Mercurio respondiéndole a Edward, creo que... En base a dicho tema. A mismo tema. Así que yo creo que ese tema para la Evelyn es clarísimo. La violación a los derechos humanos se condenan en Chile, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en China, en todos lados. Pero vemos que eso no pasa en otros lados. Clarísimo, Nicolás. Bueno, yo creo porque mira, para los panfletos yo creo que hay mucho. Yo creo que hablemos de historia, digamos, porque eso de decir que uno es joven, entonces a mí no me interesa lo que ha pasado en el país, bueno, eso es... No, es que no me interesa. Eso sí que es cualquier argumento, pero bueno, no me quiero quedar en eso. A ver, Evelyn Matei es hija de un dictador. Evelyn Matei, si ustedes no sabían porque eran muy jóvenes, es hija de uno de los que articulan la Junta de Gobierno. De hecho, es uno de los representantes más duros de la dictadura de Pinochet, que fue una narcodictadura. Tanto así de que el señor Matei viaja en el año 78 al Instituto Butantan, que es un instituto de Brasil, que al igual que la dictadura chilena, recibía asesoramiento de la CIA de Estados Unidos y del Estado de Israel. Y es ahí, a partir del vínculo que hace el papá de Evelyn Matei, que en Chile el químico Eugenio ¿cuánto se llama? Berrío, empieza a producir el gas sarín, que ya había sido ocupado por los nazis para torturar y asesinar a prisioneros políticos. Y lo que hace Eugenio Berríos en una casa de Locurro, en la cual trabajaba la DINA, la derecha, digamos, esta misma derecha que está acá, cabra joven, estas cosas hacían en esos años, agarraron el gas sarín, lo metieron en unos componentes y hicieron que el gas sarín pudiera ser transportable. Eso permitía tomar el gas sarín, moverlo de Locurro y moverlo, por ejemplo, a la casa de tortura Simón Bolívar, que queda en La Reina, y aplicárselo a prisioneros políticos para asesinarlos. Esto tú lo relacionas con Evelyn Matei directamente. Claro, es su papá, digamos. Es su papá, o sea, ¿cómo ella puede hablar de que hay que respetar los derechos humanos en todos lados y ella nunca ha condenado el rol que tuvo su papá en la violación sistemática de derechos humanos, en el narcotráfico en Chile, en la venta ilegal de armas, en la producción de armas químicas? Entonces a mí esos cuentos, yo lo dejo como el dato ahí, cualquiera podrá arrastrar estos datos, pero yo cada vez que a alguien de derecha le digo estos son datos reales. Esto, por ejemplo, lo comentó Manuel Contreras, que es de su lado, ¿verdad? Esto está documentado, no solo por sí, pero esto está documentado en el Estado chileno, lo ha documentado, digamos. Está en juicio y tantas cosas más. Entonces, yo creo que acá es bien carerraja, discúlpenme el término, de que ahora la derecha venga con un discurso de que la lucha contra el crimen organizado, o sea, ustedes están más preocupados del Tren de Aragua, que no existe, que... El Tren de Aragua no existe. A ver, ¿qué existe más? ¿Qué existe más, el Tren de Aragua o que Pinochet vendía armas a Croacia y Ecuador en el 95 de manera ilegal? ¿Qué te gustaría a ti ver en la derecha que estuviesen validando el golpe de Estado? Lo que denominan, porque si tú por un lado estás viendo una derecha que está condenando ciertos actos que efectivamente se realizaron en dicha época y ustedes no están conformes porque se condenan dicho acto, entonces ¿qué debiese hacer la derecha? No, yo creo que la derecha no es uniforme, disculpe, te cedo la palabra. No, la derecha no es uniforme, por ejemplo, y más allá de los actos de reconocimiento, acá me interesan más los actos reales, materiales. Hay un sector importante de la derecha, o de la derecha económica, digamos, que está vinculado al negocio forestal, que fue, digámoslo, un negocio generado en la dictadura, con plata de todos los chilenos, para apalancar a determinada empresa, y después se lo defienden como libertad. Pero bueno, esos empresarios hoy
tienen una visión muy distinta a la que ustedes están diciendo sobre la situación en la Araucanía, muy distinta, porque lo que están diciendo esos empresarios, por ejemplo, Moreno, que fue ministro de Piñera, Obras él representó esas visiones en esta comisión de paz y entendimiento que impulsó el gobierno. Ellos lo que están diciendo es que la industria forestal, que ya tiene el grueso de sus negocios en Brasil, se lo llevó Lula, ellos están dispuestos a vender buena parte de sus terrenos para que el Estado se los pueda comprar y entregárselo a la familia, porque ellos reconocen, y con esto termino, ellos reconocen de que hay una base del conflicto en dicha zona que no tiene que ver con el terrorismo, es anterior a la violencia. Y la violencia es la violencia que perpetró el Estado chileno en contra del pueblo nación mapuche, que básicamente le robó tierras. Entonces eso se resuelve devolviendo tierras, pero hay otro sector de la derecha, que yo entiendo que es tu sector, que es republicano, y que ellos dicen, no, nada con esto. Yo me quedo con los primeros, me quedo con los que creen de que hay que resolver el problema y no tirarle más benzina al problema. Eso. Oye, permítame decirte y ser igual de duro de lo que tú fuiste con nosotros, y decirte que me parece una brutalidad absoluta decir que el Tren de Aragua no existe. Yo creo que este es el mismo discurso que se ha levantado diciendo que la inseguridad es una mera percepción, que es culpa de los medios de comunicación, que el terrorismo no existe en la Araucanía, que en Cuba hay democracia. O sea, yo creo que qué tan alejado se puede estar de la realidad como para pensar ya, ¿qué delitos que dicha comete? frase... Déjame terminar. Dime qué delitos comete el Tren de Aragua. Te pido que me dejes terminar. Para que dichas frases puedan ser ciertas. Porque si nosotros nos damos cuenta dentro de la realidad, más allá del tema de lo que ocurre en la Araucanía, y ojo, y en temas de contradicciones también tengo un punto, porque si bien es cierto se le critica, por ejemplo, a Evelyn Matei lo que ya le mencionaban a Alonso, pero en su sector, o sea, están, bueno, en tu caso, digamos, te saco del punto, pero están defendiendo una candidata que lo que más ha tenido en la campaña han sido contradicciones, y por lo menos sédanme esta. Desde decir que en su programa de gobierno no se discutía la nacionalización, y resulta que estaba en su propio programa de gobierno. Yo creo que una izquierda que tiene contradicciones y que se constantemente cae en la autocrítica superficial, es una izquierda que fracasa, ¿no? En ese sentido, porque tú hacías la consulta, bueno, ¿qué es mejor? Si ser evidentemente, o sea, transparentar posiciones o ocultarlas, ¿no? Ser camaleónico para ganar una elección. Yo siempre soy partidario de ir de frente con las ideas que uno sostiene, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, y discutíamos la otra vez, yo creo que la Yanez Jara tiene esa contradicción, que es una contradicción evidentemente producto de pasar de ser una militante de un partido a ser de un conglomerado amplio que quiere ser tiene una para ser presidente. Esencia. Lo conversamos la otra vez, yo creo que ella tiene que evidentemente sobrepasar esa contradicción de lo que en una primera instancia es lo que ella proponía a su sector, y en la segunda ser la representante de un sector ¿Por qué crees tú que cambió completo. de opinión ahora de la nada? Porque, claro, ahora tiene que abordar ser capaz de gobernar a todo Chile, no solamente ¿Pero eso es mentirle a la ciudadanía? No, se trata de decir hasta dónde voy a alcanzar, avanzar en los próximos 4 años. No, es de marcarlo el proceso, es demarcar el programa a corto plazo. Nosotros lo discutíamos la otra vez cuando vino. Yo, por ejemplo, creo tener un norte político mucho más al horizonte, ¿no? De transformación, que es lo que hoy tiene el oficialismo, ¿no? Que me decías, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre por qué apoyo Jara y no apoyo Artés? ¿Te acuerdas que lo discutíamos en eso? No, entonces, pero por el otro lado ¿qué es el sentido de factibilidad dentro de estos 4 años? Yo encuentro que el programa de Artés, hoy sin condiciones subjetivas y sin desarrollo de la izquierda, y en un conflicto que yo creo que es una izquierda que también ha fracasado en varios sentidos, y que tenemos que pasar un proceso de reorganización después de las elecciones que vienen, es problemático decir, bueno, si gana Kast vamos a tener todo el movimiento social en la calle, cuando en realidad eso puede ser que no pase, o que pase y que no logre ganar el sentido popular, como pasa en Argentina, donde aplasta nuevamente la derecha electoralmente cuando han habido movilizaciones sociales muy masivas. Entonces hay que tener ojo con eso, porque una cosa es lo que tú deseas y lo otro lo que se puede hacer. Clarísimo. ¿Quería agregar un punto antes de darle el espacio? Sí, yo creo, porque ya que te dije esto polémico, que el Tren de Aragua no existe, para poder explicarme, digamos. Mira, a ver. Y después le damos con Alonso. Cuando uno habla de crimen organizado y crimen organizado transnacional, esto no es una cuestión que inventa la prensa en Chile, un candidato de derecha, discúlpame, esto es una cuestión que se estudia. O sea, si tú estudias el crimen transnacional en México, el crimen transnacional en México tiene una base. Su base es que geográficamente México es una zona de paso, y absolutamente todos los informes ONU de droga
lo que señalan, y buena parte de la agencia de inteligencia norteamericana, es que el grueso de la droga que ingresa a Estados Unidos, en particular de la cocaína, ingresa por el Pacífico y ingresa por vía terrestre. Si no, vean la serie Narco y vean cómo fue traspasándose el negocio de Colombia hacia México y cómo el cartel de Sinaloa y en particular el Chapo Guzmán, su gran gracia es que logra pasar la cocaína por el Pacífico. Entonces, ya. ¿Por qué lo planteo y lo planteo en esos términos? Yo escuchaba un diputado del Partido Republicano, de tu partido, el Distrito 11, yo lo empecé a apretar en Sin Filtro y él decía, no, imagínense, el Tren de Aragua está vinculado a la narcodictadura de Venezuela y la narcodictadura de Venezuela produce cocaína, distribuye cocaína, lo saca, eso me decía él, me decía que la cocaína salía en barco por Venezuela, bordeaba toda la costa del Pacífico, llegaba a las costas de Chile y desde Chile se embarcaba en alianza con Boric y la llevaban, ¿cómo se llama?, a Europa. Entonces la pregunta básica económica es ¿por qué si los tipos tienen la posibilidad de poder transportar esa droga de otra forma se van a dar una vuelta tan larga? ¿Cachai? Entonces a eso voy yo con que el tren de Aragua tienen que pasar por Chile. El tren de Aragua no existe. El tren de Aragua es un invento de la prensa chilena. ¿Significa eso que no hayan células de lo que fue el tren de Aragua en Chile operando? No, existen, claramente existen. Están como los existe, no existe. Pero es que tú tienes, mira, yo te acabo de dar una explicación, entonces sígueme. Una cosa es el crimen transnacional organizado. El cartel de Sinaloa es una mega organización que controla millones de dólares. Y ahí tú le das la existencia. Eso es una existencia de una organización transnacional. Otra cosa es que tú tengas grupos que operan y que se pueden fortalecer, y estoy de acuerdo, si no los atacamos se pueden fortalecer, pero eso no tiene ni de cerca la entidad de lo que se le llama seriamente crimen transnacional, como el cartel de Sinaloa o los carteles colombianos, ¿cachai? Entonces creo que hay una retórica de inflar la cuestión, eso es lo que voy yo. Mira, yo solamente le quiero decir a quienes nos están viendo que si usted no sabe lo que piensa Janet Jara, por favor escúchelo, porque yo le agradezco la honestidad que han tenido con nosotros y con todos los que nos escuchan, porque lo que realmente piensa Janet Jara es lo que nuestros dos compañeros nos están diciendo y no la Janet Jara que se preocupa del tren de Aragua y las cosas, porque en definitiva, después de la locución que acabamos de escuchar, la izquierda no cree en la seguridad, no cree en el orden público y cree que es un invento de los medios de la derecha para básicamente controlar a las personas. No entendí muy bien, pero a ver, me pasa lo siguiente. Si usted quiere saber qué piensa Janet Jara, escucha a Lautaro Carmona o escuche a acá nuestros dos socios. Si usted quiere saber qué piensa Janet Jara, de acuerdo a lo que opina el estallido social y qué opinó después de que ganó la primaria, que dijo que era un capricho haber hecho el estallido social, o sea, casi, perdona el lenguaje poco académico, pero casi se pitearon un gobierno democráticamente electo base a un estallido social. ¿Cómo le puedes decir a los locatarios de Baqueano que fue un capricho haber hecho todo lo que hicieron, que fue un capricho todo lo que pasó el 2019? Entonces la verdad es que considero un poco, tengo un poco como una contradicción. En verdad les agradezco la honestidad que no tenían sus líderes políticos de izquierda con los chilenos en decir lo que realmente piensan, que el Tren de Aragua no existe, que esto es una invención, pero teníamos una jueza que por error liberó a una persona que recorrió todo Chile para salirse, lo pillaron, no sé si en Colombia pero por ahí lo pillaron y tuvo que volver, ¿no es cierto? Entonces, no es que no exista. Existe, se está carcomiendo la convivencia nacional, se está carcomiendo la tranquilidad de la familia. Si esta cuestión no es de izquierda ni de derecha, y yo en eso creo que comparto mucho lo que decía José Antonio con ese relato de seguridad. Esta cuestión no es de izquierda o de derechas. Esto no es de comunismo versus José Antonio o de la Evelyn versus Janet Jara. Esto es que nosotros podamos hacer nuestra vida tranquilos. Yo creo que los chilenos hoy día nos prefieren porque somos más creíbles en temas de orden público. Porque sí vemos cómo les afecta. Yo no soy de Santiago, yo soy de región, de otra región. Y cuando voy a hacer campaña por la Evelyn, la gente nos dice, o sea, están cansados de que ellos sean los que están encerrados en sus casas, están cansados de que son ellos los que tienen que renunciar a hacer la vida prácticamente normal porque en verdad no pueden. Los niños van inseguros al colegio, los adultos mayores no son capaces de ir a buscar las pensiones, a comprar los remedios. Sí. En verdad es una crisis nacional que estamos viendo. En la Araucanía estoy absolutamente convencido que los mapuches no son terroristas, pero hay personas terroristas. O sea,
al otro día, cuando pasamos por la Araucanía, estábamos hablando con el hijo de los Luxiger Macay, que va de candidato a senador, por cierto. Doy el dato. Pero él nos decía, qué brutal el caso de los papás. Sí. Alonso, mira, hay varios puntos dentro de la lógica y les invitamos a todos los que están conectados, súmense al debate, comenten y dejen su apreciación en pos de si hay o no terrorismo, si existe o no ciertas bandas, digamos, de crimen organizado. Ustedes vayan comentando y dejando su opinión. Hoy vamos a tener un programa más corto y les vamos a dar a cada uno la oportunidad para que se exprese directamente a la cámara de lo que cree, de lo que opina, de por quién votar, a quién apoyan y a quién no, etcétera. Libertad para que cada uno pueda dar las últimas palabras, por lo menos antes de despedir el programa. Comenzamos por... Dale, Roberto. Dos ideas muy breves. La primera tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora recién. Yo creo que el narcotráfico sí existe. Yo creo que la inseguridad es un problema. Y creo que que no es un tema de solamente la derecha. Yo creo que hay que reivindicar modelos exitosos de combate al narcotráfico que han habido en América Latina, como lo que ha tenido el gobierno de Petro y como lo ha hecho también Andrés Manuel López Obrador, que ha reducido notablemente, ¿no?, la participación del narcotráfico en el crimen organizado en ambos países, con gobiernos absolutamente de izquierda, claramente reivindicables y con programas muchísimo más de avanzada de lo que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric. En segundo lugar, no sé si será la última vez que esté acá antes de las próximas elecciones, pero quisiese invitar a toda la gente del Distrito 9 a votar por una candidatura de izquierda. Voy en la papeleta de Alianza Verde Popular, en el puesto número 8 con el número G79, así que todos invitados ahí a seguirme en redes sociales y sobre todo ir a la papeleta con una voz de izquierda en las próximas elecciones. Oye, invitadísimo. Nosotros nos encanta la discusión, así que invitadísimo ambos a participar en los próximos programas previos a la elección. Vamos con los minutos finales también, ahí la cámara presente. Muchas gracias. Yo creo que hoy ser de izquierda, tener una propuesta de izquierda para, en mi caso, el Distrito 11, tiene que ver con el rol del Estado y buscar acuerdos también. Yo creo que transversalmente hoy, y gracias a lo que fue la acción del municipalismo de la comuna de Recoleta, hoy en más de 200 municipios a lo largo del país tenemos farmacias populares, comunales, digamos. Hoy en todos los distritos del Distrito 11 que están siendo gobernados por la derecha hay farmacias comunales. En todos hay ópticas populares, comunales, salvo en uno, ¿verdad? Ahí hay una línea de acción que tiene que ver sin negar el mercado. Hay áreas en donde el mercado no es capaz de entregar, porque no tiene interés, ¿verdad? Por escala, por las razones que sea, no tiene interés de entregarle y no puede entregarle bienestar a las personas. Ahí el Estado tiene que operar y ahí hay un rol en los gobiernos locales. Mi compromiso va a ser fortalecer la acción de los gobiernos locales. Yo creo que ahí hay ejemplos transversales de la derecha y la izquierda. Creo que lo que hace el alcalde Alessandri en la comuna de, ¿me ayudan?, la Alessandri de la derecha. No, allá en la Quinta Interior, no está en Papúa, en Zapallar, es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, él dijo, yo no me quiten los colegios, yo me voy a hacer cargo de los colegios, y él tiene una muy buena gestión de los colegios públicos. ¿Por qué? Porque le invierte plata, y le invierte plata porque sabe que sus vecinos necesitan. Yo sé que los vecinos, y con eso me quedo, yo sé que los vecinos del Distrito 11 necesitan de las farmacias, necesitan de poder acceder tanto su hijo y sus nietos a la educación inicial, que requiere financiamiento y un rol del Estado. No le tengamos miedo al rol del Estado, se requiere eficiencia, efectivamente. Pero yo me la voy a jugar por fortalecer la provisión de servicios sociales desde los gobiernos locales para los vecinos, y eso implica que los gobiernos locales, y con esto termino, tienen que realizar actividad económica. Hoy la ley les prohíbe y la Constitución les prohíbe a los gobiernos locales realizar actividades económicas, y lo que yo planteo es que tienen que realizar actividades económicas si es que estas son en beneficio directo de sus vecinos. Ahí me quedo. Muchas gracias por la invitación. No, claridad. Minuto final también a la cámara. En primer lugar, agradecerle a Christopher y aquí a todo el equipo por la invitación y muy buena en la conversación, desearles mucho éxito. Pero también hay quienes nos escuchan, también ofrecerle otra alternativa en el Distrito 9 como Guillermo Ramírez o Javier Rodríguez, y en el Distrito 11 como la Connie Juve o Cristian Araya o quien le guste. Pero yo me gustaría cerrar estas palabras hablándole un poco a nuestra generación. A mi generación, que no quiere refundar Chile, sino que Chile funcione. La generación del estallido social, de la pandemia, que creció con el rescate a los 33 mineros en un Chile estable, que había movilidad social, en los que somos hijos de nuestros primeros profesionales de nuestra familia, en las que teníamos un sueño universitario que estamos cumpliendo, pero por sobre todo
en las que creíamos que en Chile se podía hacer familia. Lamentablemente hoy día vemos que Chile está cooptado por grupos narcoterroristas que la verdad que aquí ha quedado mostrado que la izquierda no cree su existencia en nuestro país, y también está cooptado porque en verdad la política... Los chilenos se alejaron de la política porque la política se terminó de alejar de los chilenos. Y ante esa situación yo no veo ninguna otra opción que pueda llegar con mayoría parlamentaria, que Evelyn Matei, con experiencia aprobada, que Evelyn Matei, con un liderazgo firme, con una autoridad clara, pero con una cercanía sensata que se requieren para estos tiempos. Yo en verdad creo que Chile no necesita un puño egoísta, cerrado, ideologizado, sino que una mano fraterna, abierta, dispuesta a dialogar, a llegar a acuerdos y sacar a Chile adelante, porque a la larga todos nosotros somos un solo equipo. Alonso, y desde ya les agradecemos a ustedes por sumarse hoy al panel de jóvenes politiqueros y a todos los que estuvieron conectados. Le invitamos, insisto, a compartir la transmisión y por supuesto le volvemos a agradecer a quien presenta el programa, Cunia Estudios, siempre presenta. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Que estén bien. Chao, chao. Nos vemos, gracias. Gracias.